Hola, yo soy Gustavo Mayorana y acá en esta ocasión vamos a explicar números binarios y hexadecimales. No es exigible conocer a la perfección esto en términos de práctica, pero sí hace al conocimiento general. Como vemos en esta planilla de Excel, tengo una serie de números que en el costado izquierdo se identifican con ceros y unos. Esa sería la representación binaria de lo que contendría una celda de memoria de un byte, que está compuesto por 8 bits. Para que lo puedan entender, imaginen que cada bit es un interruptor donde puede estar encendido o apagado. Bueno, estos interruptores son 8 y eso es lo que forma una mínima porción de memoria que puede traducirse en una letra o un número que sea legible por un ser humano, entre otras cosas. También representan las celdas de memoria que utiliza la máquina para identificar, hacer cálculos o identificar algún texto o alguna imagen, video, lo que sea. O sea, se va guardando en la memoria en función de ceros y unos, porque en electrónica lo único que la electrónica entiende como dato es si está encendido o si está apagado. No hay otra manera de indicar en términos de electrónica cuáles serían las letras, por ejemplo, del alfabeto, o los números como los conocemos nosotros, es decir, en números en base 10 decimales, ¿sí? Los números decimales o naturales van de 0, bueno, en números naturales va de 1, pero empieza en 1, ¿no? Pero vamos a poner que empieza en 0, que sería el nulo, el valor nulo, y a partir de ahí se van incrementando los valores de cada celda de 1 en 1. En este caso el 0 tiene 8 bits, es un byte compuesto por 8 bits que están todos en 0, ¿sí? Ya que estamos, vamos a ir adelantando de que en hexadecimal la ventaja es que se puede tener una lectura de los términos binarios de una manera más intelectiva para el ser humano, porque lo que se hace es utilizar una numeración que, en lugar de ir, como en el caso del decimal, de 0 a 9, para después cambiar a la siguiente posición, ¿sí? Y la siguiente posición sería de 10 al 19, hasta aquí, y a partir de ahí del 20 al 29, y así sucesivamente. En hexadecimal tenemos 15 posiciones que van de 0 a la F. Cuando se llega a la F, que tiene un valor de 15, el número 16 se escribiría como 1, 0. Y a partir de ahí se vuelve a contar otra vez 15, es decir, de 0 a F, y la siguiente posición sería 2, 0. Pero 2, 0 en hexadecimal no es lo mismo que 20. ¿Sí? El 20 en hexadecimal equivaldría al 32 en decimal. El 10 o sea, el 1, 0 en hexadecimal equivaldría al 16, porque el 0F llega hasta el 15. Después se van a dar cuenta por qué, o sea, cuál es la facilidad de entender esta numeración hexadecimal. Vamos a continuar con los binarios. Tenemos la primera posición, 0. La segunda posición, todo 0 menos el último, que sería, mejor dicho, la posición final, con un número 1. La posición final es la que indica, con el valor que tiene, si se trata de un número par o impar. En el caso de la primera fila que hemos visto, todos ceros equivale a un número nulo, pero en las siguientes vamos a ver que termina en 0 todos los números que son pares, y termina en 1 los números que en realidad son impares. Empezando por el 1, el 2 ya termina en 0,
pero corre el 1 hacia la posición siguiente, ¿sí? Algo parecido a lo que ocurre cuando llegamos de 0 a 9. Cuando llegamos al 9 tenemos que correr una posición con el 1, 0. Bueno, en este caso, como hay solamente dos posiciones, la posición 1 va a ser 0, la siguiente va a ser 1 y la siguiente va a ser 1, 0, porque la primera ya se agotó. En la siguiente posición va a ser 1, 1 y como ya se agotó, la siguiente posición va a ser 1, 0, 0. Y así sucesivamente van incrementándose los números. Esto equivaldría a un 4, este equivaldría a un 5, este al 6 y por último los tres unos a un 7. A partir de ahí se sigue la siguiente posición, que sería el 8. La siguiente posición sería equivalente a un 1000, que sería 1 y triple 0. Y así sucesivamente. 1001, que sería el 9. 1010, o sea, 1010, que equivaldría al 10, y así sucesivamente van completándose hasta que se completa todo, y cuando se completa todo, salta a la siguiente, que sería, en este caso, el 16. Fíjense qué casualidad que coincide el 16 con la siguiente posición del hexadecimal, 1, 0. Bien, ¿cómo entendemos el hexadecimal y cómo entendemos el binario? El binario es fácil. El primer dígito es o 0 o 1. El siguiente es el doble. Fíjense que acá arriba, en rojo, está el 1, el siguiente es el doble, que es el 2, el siguiente es el doble del 2, que es el 4, el siguiente es el doble del 4, que es el 8, 16, 32, 64, 128. ¿Sí? Hasta ahí creo que no hay problemas. Siempre es el doble de la unidad. La unidad es la primera, o sea, lo último que se lee, que indica si es par o impar. A partir de esa unidad, el siguiente es el doble, y la siguiente posición va a ser el doble del doble, y la siguiente posición va a ser 3 veces el doble, y así sucesivamente. Es como si al estar aquí yo tuviera un 2 elevado a la 8. Al estar aquí sería un 2 elevado a la 7, a la 6, a la 5, a la 4, a la 3, a la 2, y cualquier número elevado a la 1 da 1. Bien, creo que hasta ahí no hay problema. Siempre, por cada posición que se avanza hacia la izquierda, siempre se toma el doble del número anterior, del valor anterior que se leyó. En este caso, la primera posición es 1, la segunda posición es 2, la tercera posición es 4, la siguiente es 8, siempre el doble. Cuando hay un 1, significa que eso se toma en cuenta. Por lo tanto, en el caso del 3, acá tenemos el 1, 1, que equivale a un 11, pero en realidad no tiene el valor de 11. Es 1, 1, porque es binario. Recuerden que no se puede decir en realidad 11, ni 1100, ni nada de eso. Tiene que decirse 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, etc. Porque estamos hablando de numeración binaria. Obviamente es un poco complicado que uno tenga en la memoria cuántas veces se dijo unos o ceros y en qué posición se dijo. Por eso que se utiliza los números hexadecimales. Veamos cómo funciona esto. El 1, 1 equivale acá a un 3, que es este, que también equivale a un 3 en hexadecimal, pero como 0, 3. ¿Sí? En hexadecimal son dos posiciones. La porción de memoria son dos posiciones porque casualmente el byte está compuesto por estos dos dígitos en hexadecimal. Llega desde el 00 hasta el FF. El FF sería el valor equivalente al 256. Bien. Perdón, 255. El FF es 255. El siguiente sería 256. Entonces va del valor nulo, 00, al valor FF, que sería 255, que bueno, no lo vamos a ver, pero para que se entienda, va incrementándose para cada 15 símbolos, se va incrementando la siguiente posición, en la posición que corresponde, la que sigue. 1, 2, si vamos más atrás, más adelante va a ser un 3, y así sucesivamente. El 4 llegaría al número 64 casualmente, que sería
el número 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. En binario, ¿no? Bueno, el 3 ¿cómo se forma? Se forma diciendo que todo está en 0 menos las dos últimas posiciones que tienen 1. Estas dos últimas posiciones equivalen al 2 y al 1. Si sumamos el 2 y el 1, me va a dar 3. La siguiente posición es el 1, 0, 0. Este 1 está en la posición 4, ¿sí? Y por lo tanto, toda esta fila que tiene el valor 1, cuando tenga el valor 1, este 4 se va a tomar en cuenta para ejecutarse como un valor válido. El siguiente muestra 0 y 0, quiere decir que este es un número 4, evidentemente. En el siguiente, la siguiente posición tenemos el número 5 porque tiene el 4 habilitado y el 1. 4 más 1, 5. La siguiente posición tenemos el 1 del 4, el 4 habilitado, el 2 también habilitado, que serían estos dos, y la siguiente posición está en 0. Por lo tanto, 4 y 2 son 6. Y en el siguiente tienen las tres posiciones finales como 1, como habilitado. Por lo tanto, si están los tres últimos switch del byte encendidos, equivale al número 7. Y en hexadecimal también equivale al 07. Los primeros números hasta el 15 van a ser iguales en hexadecimal, bueno, salvo por las letras, ¿no? Hasta el 9 van a ser igual que el decimal y se asemeja mucho a la nomenclatura que tenemos nosotros, los seres humanos, ¿no? Para interpretar el hexadecimal. Bien, a partir del 10, que para nosotros es 10, se usa la A. La A equivale al valor 10, la B al valor 11, la C al valor 12, y como la primera posición está en 0, es lisa y llanamente 12, 13, 14 hasta el 15. ¿Sí? Que serían los números que, son letras, pero se toman como valor numérico en hexadecimal para llegar hasta el 15. Bien, acá habíamos quedado en 7, el 8 avanza al 1 a la siguiente posición, y si vemos, la siguiente posición está evaluada con el 8. Por lo tanto, todo esto hasta acá, toda esta hilera que marco como 8, este 8 se toma en cuenta para decir, en este caso que le siguen 3 ceros, es 8. En el siguiente caso que termina con 1, es 9. Obviamente si termina en 1 es un número impar, y el número que le sigue al 8 es el 9. En este caso 1, 0, 1, 0 es 10, 1, 0, 1, 1, 11, 1, 1, 0, 0, 12, y así sucesivamente hasta llegar al 15. El siguiente, que sería la etapa siguiente en el número hexadecimal, sería el 16, que sería 1, 0 para el hexadecimal, para el decimal sería 16, y para la retórica de binarios sería el 1 estaría en la posición en donde el 16 está habilitado. ¿Sí? Esta posición del 16, acá, hasta el 16. El 16 está habilitado y el resto de los números que le siguen hacia la derecha están todos inhabilitados, por lo tanto, ese es el número 16. El siguiente se habilita el número final junto con el 16, o sea, este junto con este, por lo tanto, estos dos números equivalen a un 17. Después del 16, el siguiente por ser impar es 17. Y el siguiente 18 y así sucesivamente, ¿no? Bueno, lo tienen acá con valor decimal y acá con valor hexadecimal. Pero fíjense cómo se forma esto, que es muy interesante. Hasta el 15 tenemos las cuatro primeras posiciones, las primeras 4 posiciones en 1 y las últimas 4 posiciones en 1 y las primeras posiciones en 0. ¿Qué significa? Que en el hexadecimal la primera posición equivale al 0, que serían estos 4. Y la F, que equivaldrían a estos 4 unos, que equivalen a un 15. ¿Sí? La siguiente posición, ya en el hexadecimal, ya entraríamos a
a identificar el número 1, el número siguiente al 0. Hasta este momento veníamos con 0 en el primer número del hexadecimal, digamos, y en la siguiente a partir de la f se tiene que aumentar del 0 al siguiente, al 1, y por lo tanto vamos a tener el 1 en las 15 siguientes posiciones, ¿no? Hasta la f, hasta que termine, y a partir de ahí el 2 y así sucesivamente, como algo parecido a lo que sucede en los números decimales. Va de 0 a 9, después cuando llega el 9, 1, 0, que sería el 10, hasta el 19, obviamente, hasta aquí. Después del 19, el siguiente sería el 20, o sea, después del 1 y el 9, ya al 9 no le queda más que volver al 0, y para eso el 1 se incrementa en un 2, por eso le llamamos 20. Bueno, lo mismo pasa en hexadecimal, solo que después del 9 hay unas letras que llegan hasta la posición, le dan 6 valores más de los que normalmente tiene el número decimal habitual, el que manejamos los seres humanos habitualmente. En cambio, en el lenguaje de máquina utilizan bytes, que están compuestos por estos 8 bits, y en estos 8 bits, los 4 primeros corresponderían en esto, si nos fijamos acá, estos 4 que están de este lado corresponderían a estos 4 que están en el lado que explicamos el hexadecimal. Y los siguientes están en 0. Estos 4 últimas posiciones, que es del 1 al 8, están en 0, igual que acá. Lo que tomamos para formar el hexadecimal son estos 4 ceros y lo convertimos en su valor, que es 0. Y las primeras 4 posiciones que está indicada con un 1, lo ponemos acá en el hexadecimal. Por lo tanto, lo que hacemos acá, que vamos sumando de acuerdo a la posición que tiene cada número 1, y solamente tomamos en cuenta el 1, como que estás habilitado o switchado, no tomamos en cuenta el 0, sea cual sea la posición. Esto en binario. Pero en hexadecimal, los 4 primeros se toman aparte y los 4 últimos, del 16 al 128, se toman como si fuese un byte partido a la mitad. Y ahí se forma el hexadecimal. Con el byte partido a la mitad, en lugar de 16 voy a tener 1, en lugar de 32 voy a tener 2, en lugar de 64 voy a tener 4 y en lugar de 128 voy a tener 8. Es decir, lo mismo que tengo en las 4 últimas posiciones, las voy a tener en las 4 posiciones a continuación siguientes hacia la izquierda, ¿sí? Y por lo tanto, esta posición del 1 al 8 en la izquierda me va a dar el número que corresponde al dígito que identifica el byte en hexadecimal. Cuando llega al 1F me pasa al 20, que el 20 sería equivalente a este número que es el 32, ¿sí? Y si vemos acá, este 1 se corresponde en la fila, se corresponde al 32, ¿sí? Acá tendría que poner, bueno, no importa. La cosa es que llegamos al 32, que es este, y en este caso tengo 2 ceros adelante, el 1, y después seguido de un 0 más para completar la primera parte, y 4 ceros en la siguiente parte, que sería equivalente a lo que está acá. 0, 0, 1, 0 para la primera parte, la izquierda, y para la parte derecha 4 ceros, que equivalen al 1, 2, 4, 8. Y esto también equivale al 1, 2, 4, 8, pero de la siguiente posición. Ese 1, 2, 4, 8 de la siguiente posición de la izquierda en binario sería equivalente al 16, 32, 64 y 128 que vimos acá. Entonces, como ven, la formación de los números binarios no es tan difícil después de todo, y la interpretación que tiene el hexadecimal para formar casualmente números hexadecimales a partir de los números binarios
tampoco es demasiado complicada porque simplemente parto al byte a la mitad y tomo los valores como de 1 a 8 para ambas posiciones, para ambas partes, ¿sí? Y al tener dos partes, fíjense por acá que llegamos al 64, no sigo más porque si no, obviamente los números son infinitos y podría extenderme, por lo menos hasta el 128 me podría extender, pero con que sepan que obviamente cuando yo completo toda la lista de unos en las primeras posiciones, la siguiente posición es poner un 1 en la posición de la izquierda a continuación, y el resto vuelve todo a switcharse en 0. Bueno, lo mismo pasa manteniendo la misma posición aquí. Los 4 primeros serían 0, 1, 0, 0, que es equivalente a lo que está escrito acá en hexadecimal, 0, 1, 0, 0. Y los siguientes 4, que son estos, están todos en 0, que equivalen a estos que están acá también, todos en 0. Y obviamente 64 es un número par, al igual que lo es en hexadecimal. También es un número par. ¿Por qué es un número par en ambos, tanto en hexadecimal como en decimal? Porque el último dígito, que es lo que me indica si es número par o impar, está en 0. Lo mismo ocurre acá. No es este último, sino que es este último de la derecha, de la parte derecha, no de la parte izquierda, lo que me indica si es un número par o impar. Si termina en 0, si no es nulo, será par. Y si termina en 1, evidentemente va a ser impar, ¿sí? Bueno, acá dice, si llegaste hasta aquí, supongo que ya entendiste la lógica de los números binarios y su relación con los números hexadecimales. La lógica es justamente partir los 8 bits que conforman un byte en dos partes iguales que van de 1 a 8 para cada una de las partes, y la parte derecha es la que me indica si es un número impar. La parte izquierda es la que me indica las posiciones siguientes en la segunda posición de lo que sería el número hexadecimal. Los hexadecimales son dos grupos de binarios que representan un byte de 8 bits, o sea, 8 posiciones, que, como dije antes, las partimos en 4 y quedan 4 posiciones para la izquierda, 4 posiciones para la derecha. Reglas generales. Los binarios son posiciones y su valor es el doble del inmediato a su derecha. Bueno, esto lo vimos al principio. Siempre se toma como que empieza por la unidad y a partir de ahí, que es el único número que me da el impar, a partir de ahí el siguiente va a ser 2, el siguiente va a ser 4, a partir de ahí todos son pares. Pero el valor siempre es el doble de la unidad, que es el 1, que sería esta posición. Acá me indica 6, ¿sí? Cuando existe un 1 se suma, cuando existe 0 no se suma. O sea, en este caso es 6 porque acá está el 1 en 0, el 2 en 1 y el 4 en 1. 4 y 2 son 6. En este caso, este 1 equivale a un 8. 8 más 1, que está acá, 9. ¿Por qué este vale 8? Porque este vale 4, la mitad, este vale 2, la mitad, y la mitad de 2 obviamente es 1. Entonces, 8 más 1, 9. Todos los binarios terminados en 1 son impares. Todos los binarios terminados en 0 son pares. También esto ya lo vimos. ¿Para qué se utilizan los hexadecimales? Muy buena pregunta. Para porciones de memoria, normalmente uno tiene que indicar en el código más básico, en el código casi de lenguaje de máquina o ensamblador, lenguaje ensamblador se llama, que tenemos que indicar qué porción de memoria va a utilizar, cómo lo va a utilizar, con qué datos lo va a utilizar, si es valor o referencia. Todo eso se indica a través de una terminología hexadecimal. Y esa forma de indicarlo en forma hexadecimal, para eso se utilizan los números hexadecimales y principalmente para la formación del color. El color, en el caso de las pantallas normales, de los monitores habituales, es el RGB, o sea, red,
green y blue, red, green, blue, que sería rojo, verde y azul. Cada una de esas posiciones equivalen a un byte de 8 bits, o sea, un número hexadecimal de dos posiciones. Esas dos posiciones van de 0, 0, 0, o sea, 8 ceros, bueno, acá se ve bien, ¿no? 8 ceros, en este caso, los últimos ceros equivalen al azul, los ceros que están en el medio equivalen al verde, y los unos que están al principio equivalen al rojo. En hexadecimal sería FF, o sea, el valor de 255 para el rojo, 00, o sea, valor nulo en hexadecimal para el verde, y también valor nulo, 00, para el azul. Se entiende mejor la nomenclatura hexadecimal por el razonamiento humano. Sí, obviamente, si yo veo tantos unos, tantos ceros, y encima puede haber unos entremezclados, porque no es tan fácil como esto, por ejemplo, en imaginemos un fucsia. Aquí hay unos entremezclados. Y esta separación que yo le hago, en realidad, no existe en las celdas de memoria. Las celdas de memoria no tienen una separación en donde yo me puedo imaginar un espacio que separa una parte, una celda de otra. O sea, no existe el espacio que yo le estoy poniendo acá, que simplemente lo pongo para mejor visualización. Pero en las celdas de memoria no existe ese espacio. Entonces, son unos y ceros todos encadenados que nadie sabría dónde empieza y dónde termina. Y para que justamente uno se dé cuenta de que este valor tiene el valor de fucsia, en este ejemplo, que es 255.025 en decimal, tendríamos que traducirlo a un lenguaje que podamos poder entender un poco, que el valor sea más razonable para el ser humano. Y en este caso el 255 equivale al FF en hexadecimal. El 0 equivale al 00 en hexadecimal. Y el 25 equivale al 19 en hexadecimal. Vamos a buscar el 25 en la tabla. El 25 está acá. Y equivale al 19. Perdón, no dije 19. Es 19, que equivale al valor de 25 para la formación del azul que conforma el color fucsia. En este caso, ¿no? En este ejemplo. Entonces tenemos FF 0019. Y por lo menos es un poco más intelectible, o sea, se puede llegar a razonar que este FF es el valor máximo, el 00 es el valor mínimo o nulo, y el 19 es un valor medianamente bajo, pero que tiene su fundamento de existir para formar el color fucsia, con el color azul. Junto con el rojo se forma el fucsia con el color azul, y el color azul con una muy baja intensidad de 1,9, que equivale al 25 decimal. Obviamente la lectura es más razonable y menos compleja que leer unos y ceros, en donde no hay forma de saber dónde empieza y dónde termina esa cadena que conforma a esos tres colores en una programación a nivel de lenguaje de máquina. Por eso es más sencillo trabajar con hexadecimales, y la máquina transforma esos hexadecimales al equivalente en bytes binarios, o sea, 8 bits por cada byte, formados por ceros y unos, que en realidad es celda habilitada o celda no habilitada, que es lo que contiene cada memoria de cualquier ordenador. ¿Sí? Bueno, espero que les haya gustado y que les haya sido útil, que sea entretenido también. Espero sus comentarios. En todo caso me pueden escribir si tienen dudas. No es tan difícil, como ven. Se puede hacer algo más sencillo, ¿sí? Y no es tan complejo como aparentaba ser. Bueno, gracias por la visita y que tengan un lindo día. Un abrazo.